Bueno, y volvemos con Elimar. Estábamos hablando recién de este tema de la familia nuclear, ¿no? De estos padres que no han podido conocer a sus hijos, que han quedado con sus abuelos allá. Me gustaría que nos cuentes un poco, por un lado eso, me imagino que vos tenés amigos acá, vos me comentaste que estabas con una comunidad bastante grande, que tenías varios amigos, y después los que están como vos, ¿no? Eso vamos a entrar después también en como vos con tu marido, no solo en el tema de las costumbres, sino vos cómo acompañarlo a él acompañarte a vos en el tema laboral, en esto de instalarse en un país con todo nuevo, el colegio de tu hijo y demás. Pero contame primero a nivel comunidad, ¿cómo viven esos padres que no conocieron a sus hijos? ¿Cómo llevan adelante todo eso, no? No han podido recoger a sus hijos en Venezuela. O sea, obviamente los conocen porque son los Bueno, padres. que lo conocieron, pero que lo dejaron allá. Que los dejaron allá, mira. Sí. En Venezuela se vive... Mira, yo quiero decir una cosa como mamá, porque aprendí que... No sé si tú eres mamá y disculpa la indiscreción. ¿Eres mamá? Sí, okay. Soy mamá. Yo aprendí una cosa como mamá, que es que nosotras las mamás vivimos con un sentimiento de culpa que nos acompaña toda la vida. Así todo el tiempo nos estamos preguntando si lo estamos haciendo bien, todo el tiempo presionada por los estereotipos, todo el tiempo pensando en la crianza respetuosa, pero también entonces en inculcar valores y tampoco dejar de poner límites. La madre moderna representa muchas cosas. A veces hay estereotipos con los que no concuerdo. Yo definitivamente crío a mi hijo desde la espiritualidad, desde la nobleza de su corazón y desde que él entienda que obviamente su voz siempre va a valer. Pero que como mamá siempre sentimos culpa. Imagínate la culpa que sienten las mamás, y hoy quiero dar un mensaje quizás a alguna mamá que pueda estarme escuchando, que entienda que no es su culpa que Venezuela vive una crisis humanitaria compleja, que no es su culpa haber tenido que salir de Venezuela para brindarle un mejor futuro a su hijo, así haya tenido que dejarlo allá, que no es su culpa tampoco si se lo trajo y está aquí o en cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, tampoco es su culpa haberse separado de la familia, del resto de su familia, que no es su culpa jamás que Venezuela viva la peor crisis de la historia de Latinoamérica, no es culpa de ninguno de los venezolanos, es culpa de un grupo chiquitico y minúsculo que definitivamente se apoderó de Venezuela con herramientas y violencia que no nos han permitido desarrollarnos en nuestro país. Que no sintamos culpa por eso, pero que ciertamente trabajemos siempre en buscar la unificación de la familia, que ciertamente trabajemos siempre en inculcarle valores a nuestros hijos, en que así como estamos hoy en Argentina, podemos estar en cualquier parte del mundo, y esto lo cuento como una anécdota de los últimos días. Mi hijo hace poco me llegó y me dijo, con un sombrerito hecho de papel que lo hizo en el jardín, me dice: mami, soy el libertador. Y yo le digo: sí, eres el libertador, y tengo un caballo blanco. Y a mí me sorprendió porque obviamente tenemos historias distintas. Y me dice él: sí, soy San Martín. Y yo, al mismo tiempo que me sentí tan bien de ver a mi niño jugando, corriendo y entendiendo de historia de Argentina, al mismo tiempo dije, bueno, ahora la tarea es más difícil porque él tiene que saber la historia de Argentina porque está aquí, aprender a amar a Argentina, pero tiene también que saber de dónde viene. Me senté con él, le expliqué y fue tan maravilloso como me dijo: o sea, que yo tengo 2 libertadores. Y yo, ajá, así me dijo, tengo 2 libertadores, San Martín y Simón Bolívar. Y yo, excelente, mi amor. Y yo creo que al final se trata de eso, de entender de que podemos enseñarle a nuestros hijos, de que podemos entender los símbolos o los valores patrios, pero que tampoco podemos dejar de enseñarle los valores y los principios del hogar. Hay mucha gente que me dice: ¿y lo vas a llevar a misa? Y yo, claro. O sea, primero, no tengo con quién más dejarlo. Primero y principal. Y segundo, él tiene que aprender desde pequeño el valor de la misa. Y yo no espero tampoco que con 4 años él pueda estar los 45 minutos escuchando el sermón y entendiendo todo. Obviamente no. Pero cada vez que termina la misa yo le pregunto algunas cosas y él siempre recuerda algunas cosas. Entonces, lo más importante de todo es entender que si el corazón está fortalecido por Dios, no hay obstáculo para una familia superarse. Y eso es lo que a nosotros nos ha mantenido la esperanza viva, que sabemos que con Dios todo lo podemos. Bueno, impresionante. Bueno, y contanos un poquito, Elimar, esa comunidad que vos conocés,
¿Cómo se acompañan, sobre todo las parejas, ¿no? Los matrimonios? ¿Cómo te acompañás vos con tu marido? Tu marido, vos decís que también es político. Sí. Él está en este momento digamos, como vos, que todavía sos diputada, o él en este momento se está dedicando a otra cosa. No, ya él aquí tuvo que dedicarse a otra cosa, ya salir de Venezuela, obviamente, como decimos allá, del aire no se vive. Él aquí ha tenido que trabajar. Yo, gracias a Dios, conseguí la oportunidad de estudiar a través de una beca, y pues bueno, estoy estudiando mi maestría y al cuidado de Máximo durante todo el día, mamá a tiempo completo. No, obviamente mientras no está en el colegio, yo estoy estudiando y leyendo y atendiendo mis asuntos laborales en Venezuela, y mi esposo está trabajando, pero ciertamente nunca nos desconectamos del quehacer político en Venezuela. Siempre estamos al pendiente de organizar eventos, de organizar cosas, de estar al pendiente de la gente, del acompañamiento humano, que es lo más importante. O sea, al final, como decía, la política es de voluntarios, de muchos voluntarios. Entonces, ese acompañamiento es lo que hace y lo que mantiene a la dirigencia compenetrada con el liderazgo. Y entonces nosotros mantenemos eso. Y aquí, como comunidad, los venezolanos hemos aprendido, estoy buscando la palabra, por eso guardo silencio, porque estoy buscando la palabra adecuada, pero los venezolanos definitivamente hemos aprendido sobre todo en Argentina, y es la experiencia que más he vivido, cómo hemos aprendido a compenetrarnos, a entender las costumbres y a poner las nuestras al servicio. O sea, yo veo a veces los lugares donde venden empanadas y dice empanadas, pizzas, empanadas, medialunas y tequeños. Y yo digo, wow. O sea, ¿cómo supimos también introducir desde el respeto? Desde el respeto y desde la concordia hemos podido introducir también parte de nuestra cultura, traerle cosas de lo que nosotros sentimos que es sabroso y que nos identifica, por ejemplo, como la comida, palabras. Hay algunas palabras que he escuchado de los mismos argentinos que yo digo, por ejemplo, cada vez que me ven venezolana, chama, me dicen, una chama. Y yo me causa mucha gracia porque chama obviamente es la palabra para referirnos nosotros como a muchacha en Venezuela, o a joven en Venezuela. Entonces, esa mezcla de la cultura hace que nosotros nos sintamos en casa, esa aceptación de nuestra cultura sin juzgarla, sino más bien recibiéndola y disfrutándola también. Y que los venezolanos, pues bueno, tenemos una labor muy difícil. Sí. Somos muchos los que estamos fuera, somos 8 millones de venezolanos que representamos al mismo país. Y nos toca cumplir las normas, cumplir las leyes. Viniendo de un país que desde hace mucho tiempo se quedó sin normas y sin leyes, tenemos que reacostumbrarnos a ser ciudadanos del mundo y aportar desde la honestidad y los valores todo lo que podamos a los países donde vivimos y a donde llegamos. Elimar, bueno, súper interesante lo que nos contás. Me interesaba mucho que les contaras al público algo que me contaste fuera de cámara, que es el tema de los servicios públicos, que parece cómo funcionan los servicios públicos en Venezuela, ¿no? Cómo impactan también en los que están afuera. Sí. Contanos un poquito. Bueno, quiero hacer referencia, antes de adentrarme solo en los servicios públicos, quiero decir que las familias en Venezuela, todo el que vive en Venezuela vive dentro de necesidades humanitarias, dentro de inseguridad alimentaria por falta de acceso a los alimentos, no por escasez ya. En el 2016, 17, 18 fue por escasez. Hoy no es por escasez. Hay muchos productos, pero no hay poder adquisitivo. Entonces, esas 8 millones de personas, de venezolanos que están fuera del país, envían remesas familiares, y a través de eso es que nuestros padres, por ejemplo, pueden acceder a alimentos. La pensión de un jubilado en Venezuela es $1. ¡Wow! $1. Y la canasta básica cuesta $500 en Venezuela. Entonces, tú me dirás, ¿cómo se mantienen en Venezuela? Hay una emergencia humanitaria y hay inseguridad alimentaria. Y además de eso, la falta de servicios públicos y cómo impacta. Yo te contaba la anécdota de que
parece juego, pero por ejemplo, yo vengo de un estado fronterizo, es el estado Zulia, es un estado fronterizo con Colombia y es un estado del occidente, o una provincia, como se conocería aquí, del occidente del país. Es un estado que no tiene estaciones, no tiene primavera, no tiene otoño, solo hay sequía y lluvia, y la constante de temperatura del año es entre 37 y 39 grados, con una sensación térmica de alrededor de 40-41 grados todo el año. Y en el Zulia específicamente, en todos los sectores del estado Zulia se va la luz al menos 4 o 5 veces a la semana por 4 a 6 horas dependiendo del sector. Hay sectores que son más rurales, alejados de la capital de la provincia o del estado Zulia, y esos municipios que están más hacia lo rural pueden permanecer hasta 24 y 48 horas sin energía eléctrica, en un clima de 40 grados centígrados, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y eso imposibilita también la comunicación. Hace una semana, creo, tembló en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, y nosotros pasamos horas para poder comunicarnos con nuestra familia sin saber cómo estaba todo, porque no había servicio eléctrico. No había servicio eléctrico, no había energía, no había electricidad, y no podíamos comunicarnos porque sin electricidad no hay señal telefónica. Y pues bueno, mi hijo de cada rato me dice, ya mamá es mi mamá, pero él le dice mamama, es su forma de decirle a su abuela mamama. Y bueno, él me dice a veces, mami, llámame a mamá por videollamada para jugar con ella. Cuando yo le escribo y solamente aparece una flechita, sé que no tiene luz. Sé que no tiene energía eléctrica, entonces de una vez le digo, mi amor, mamá no tiene ahorita luz, hay que esperar a que vuelva, y cuando vuelva yo te la llamo. Es decir, y pueden pasar, a veces me doy cuenta y ya pasaron 7 horas y no le ha llegado, y empiezo a tratar de comunicarme con otros vecinos a ver si pueden contactarla, porque algunas veces hay algunos que tienen un poco más de señal, y te das cuenta de que puedes pasar 7 horas sin energía eléctrica en el estado Zulia, en Venezuela, y eso imposibilita la comunicación de la familia. Impresionante, Elimar. Y contanos de la salud y de la educación, que también son otros temas que nos interesan, ¿no? ¿Cómo viven los niños en Venezuela el tema de la educación? No hay educación pública en Venezuela. Existen leyes, existe la Constitución, existe el derecho, pero no se cumple, no hay quien lo cumpla. En estos días hice un video casualmente sobre esa denuncia. El año escolar en Venezuela comienza en septiembre y termina en junio o julio, más o menos, y hace escasamente un mes comenzó el año escolar, y solo en el inicio del año escolar hubo una deserción de 3 millones de estudiantes entre nivel de primaria y bachillerato, le llamamos nosotros, no sé cómo, no estoy segura de cómo, sí, bachillerato también, sí. Solamente en las primeras 2 semanas hubo una deserción de 3 millones de estudiantes, porque las escuelas no tienen profesores, porque si la jubilación es $1, te podrás imaginar que el salario de un profesor en la escuela pública es de $2.50, entonces obviamente un profesor no le alcanza, no puede dar clases, no hay forma de que la infraestructura no funciona, obviamente avances tecnológicos ni hablar, los chicos, los nenes no tienen idea de cómo se accede a una computadora, de cómo se utiliza la informática, de cómo acceden a información, la falta de energía eléctrica no permite que las escuelas muchas veces funcionen, porque si no hay electricidad, entonces ¿cómo van a dar clase? En fin, la educación pública en Venezuela no existe, hoy no existe, y quien diga lo contrario está mintiendo. Y con respecto al sistema de salud, pues bueno. Ahí sí querés tener un poquito de agua. Ay, sí, por favor, gracias. Tremendo esto que cuenta Elimar, ¿no? Que lo cuenta con uno lo escucha y pareciera casi que una película de terror, ¿no? Y está acá al lado nuestro. Y tenemos 8 millones de venezolanos acá en nuestro país que han sufrido todo eso y que por eso se han venido para acá, ¿no? Y con respecto al sistema de salud. Bueno, con respecto al sistema de salud, es tan terrible como el sistema de educación. El sistema de salud, primero, la corrupción galopa dentro de los sistemas hospitalarios, dentro de los hospitales en Venezuela. No existen los insumos. Los pocos insumos que llegan son revendidos.
Y si llega un paciente porque se cayó y se lesionó la mano y tienen que tomarle puntos, tiene que llevar el paciente la aguja, la sutura, las gasas, el algodón, el alcohol, para limpiar, los guantes que va a usar el personal médico, la indumentaria médica, porque no hay nada en los hospitales. Es decir, al final los hospitales están de adorno. Eso sí, hay que reconocer que en Venezuela aún quedan médicos y enfermeras valientes que se enfrentan a todo eso y que han aprendido desde la falta de herramientas, los primeros auxilios, de una manera que uno dice, Dios mío, qué valor tiene esta gente. O sea, los médicos venezolanos de verdad, para mí merecen un aplauso, los que permanecen en Venezuela y que han podido enfrentar todo esto y a pesar de eso continúan en hospitales trabajando. Porque es que al final, así como te digo, si un jubilado gana $1, si un maestro gana $2.50, un doctor, un médico, no gana más de $3 en el servicio público. De lo que es la vocación. Entonces, la vocación de servicio y de curar y sobre todo de reinventarse, de reinventar los materiales para poder atender necesidades es increíble. Sí, en una situación que parecía, con lo que contás, casi que peor que una situación de guerra, ¿no? Bueno, es que Venezuela estuvo, en el 2019 la ONU declaró que la migración y la situación que vivía Venezuela era tan grave como si hubiese una guerra, que la migración venezolana, a pesar de las guerras que había en ese momento en el mundo, era la mayor. O sea, nuestra migración generó en Latinoamérica una crisis migratoria que sobrepasaba los límites de las migraciones por guerra. Limar, ¿y las posibilidades de entrar y salir? Bueno, tengo entendido, ayer lo hablaba por cierto con un Uber porque salí muy tarde de clases y normalmente yo me muevo aquí en colectivo, me parece divino, me encanta eso porque en Venezuela no hay transporte público funcional tampoco y a mí me encanta aquí disfrutar el transporte público y ayer venía casualmente, era en un Uber porque salí muy tarde de la universidad y pues venía conversando y le decía, mira, yo lo que tengo entendido, porque él me decía que había visto una cosa hermosa de Venezuela que se llama Isla de Margarita, que es un paraíso caribeño, la isla está rodeada de archipiélagos, es una isla bellísima y muy turística en el estado de Nueva Esparta, al oriente del país. Pero yo le decía que la recomendación tanto del gobierno de Argentina, la recomendación de la mayoría de los gobiernos es que sus ciudadanos no vayan a Venezuela, porque la paranoia de la que sufre el régimen es tan grande que hoy hay un gendarme argentino preso en Venezuela por el simple hecho de acompañar a su esposa, que es venezolana, a pasar la Navidad allá. Y el pobre Nahuel terminó preso, lleva 8 o 9 meses preso y el Estado venezolano no se pronuncia y ni las relaciones diplomáticas ni los miles de comunicación diplomática han podido liberar al joven, que definitivamente lo único que fue a pasar la Navidad con la familia de su esposa venezolana que conoció en Argentina y que se casó en Argentina, con la que tuvo un hijo y no ha podido ver a su hijo crecer. O sea que cualquiera que entra y sale de Venezuela corre riesgo. Tiene el riesgo de quedar detenido. Sí. Sin saber en qué momento vas a salir. Exactamente. ¿Y cómo? Y puedes, o sea, como decía yo, pero de verdad, yo le pregunté una vez a alguien, pero de verdad, o sea, ¿cuál fue la intención del viaje? No de Nahuel, de otro preso francés, por cierto. ¿Cuál fue la intención del viaje? Y me decían, nada, iba para la isla de Margarita. O sea, era turística la intención. Y terminó, hay un francés, uno de los 7 franceses que están presos, terminó el francés preso sin ninguna explicación. O sea, se inventan unas historias en los momentos álgidos para simplemente, yo no sé, repeler al mundo, será, para que nadie vaya a ver la realidad que vive Venezuela. Es muy difícil. Elimar, si me puedes contar en un minuto, porque no queda mucho tiempo, pero ¿cómo ves vos, si bien es dramática la situación de Venezuela, uno siempre quiere pensar en tener una mirada esperanzadora, ¿no? ¿Cómo ves vos el futuro? Yo no pierdo la esperanza. Yo definitivamente creo en la promesa divina de que Dios
mirará con sus ojos de bondad y de justicia a Venezuela y que todos los momentos de dolor y de llanto los convertirá en alegrías, no tengo duda de eso. Y sobre todo no pierdo la esperanza de que los venezolanos de bien continuemos luchando por ese país libre que necesitamos y que queremos. Sé que hay muchos que han formado sus vidas. El que tiene 10 años fuera, que se casó, por ejemplo, una venezolana con un argentino o un venezolano con una argentina, es posible que vuelva de vacaciones y que no vuelva a Venezuela a quedarse a vivir. Y eso lo entendemos, porque son muchos años ya de migración, pero que cada venezolano o cada ciudadano del mundo que quiera ir a Venezuela se sienta seguro. Yo no pierdo la esperanza de que eso va a pasar. Le pido al mundo siempre que voltee, y esa es mi labor como política, como diputada. Aquí he tenido la oportunidad de participar en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos. El mundo no puede dejar de ver lo que pasa en Venezuela, porque así como hoy pasa en Venezuela, ayer pasó en Argentina. Anteayer pasó en Ecuador. Luego, entonces, ahora está pasando también en Nicaragua. Antes de Venezuela también empezó a pasar en Cuba. Si seguimos volteando los ojos, no va a ser sino el ciclo de la historia que nos toque de nuevo en toda Latinoamérica. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo estoy convencida de que Venezuela será libre y que la hermana República Argentina va a poder cada uno de los argentinos viajar a conocer el paraíso que es Venezuela. Impresionante. Bueno, ojalá les haya gustado esta entrevista, Limar. La verdad que teniendo, como decíamos, 8 millones de venezolanos en nuestro país. No, 800.000. 8 millones de venezolanos migraron 800.000 venezolanos acá en el país. Bueno, que cada vez que nos encontremos con alguno podamos entender que puede haber historias de este tipo atrás. También que nos puedan encontrar en las redes, no se olviden, en nuestro canal de YouTube, en el Instagram, en Canal Orbe 21, en Sembrar Valores en Familia. Y ahí poder volver a ver esta entrevista o poder ver los videitos que preparamos, algunos fragmentos del programa. Y me quedo un poco con esto que vos dijiste, ¿no? Que buscar la unificación de la familia siempre, que si el corazón de cada uno de nosotros está en la confianza puesta en Dios, también se sale adelante, y que nos vayamos con esta mirada esperanzadora a la que nos invitó Elimar, que ojalá Venezuela pueda revertir esta situación y que, en un futuro, ojalá no muy lejano, cada uno de los venezolanos puedan entrar y salir de su país como cualquiera de nosotros lo puede hacer. Así que le agradecemos a Elimar muy especialmente. Está Máximo, su hijo, atrás, así que ahora le vamos a dar un abrazo grande. Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos. Le agradecemos a Joaquina, que estuvo también en el Congreso, y a Cecilia Medici, que fue la persona entrevistada, según me dijeron. Y acá viene Máximo. Hola, Máximo. Bueno, acá para que lo puedan ver. Y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Nos vemos. Gracias a todos.